con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, Félix Valverde Quiñones, la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol. Félix Valverde Quiñones es técnico nariñense, con una extensa carrera deportiva, tanto como jugador como técnico. Perteneció al Deportivo Cali, al Cúcuta, al Once Caldas y al América de Cali. Además de ser en múltiples ocasiones director técnico de selecciones del Valle del Cauca, con las que obtuvo 2 campeonatos nacionales y un subtítulo, Valverde Quiñones fue el timonel de la selección Colombia Sub-20 que tomó parte en el Campeonato Suramericano Juvenil de Chile en 1997. Mañana nuestra selección Colombia se la juega toda junto a la selección brasilera para pasar a la semifinal de la Copa Mundo 2014. ¿Qué estrategias deberán utilizar para ganarle a uno de los equipos que por tradición ha sido 5 veces campeón y el mejor del mundo? Hoy en el Ágora, el técnico Félix Valverde Quiñones analizará esta y otras posibles opciones para la selección Colombia. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Félix Valverde, la selección Colombia en el Mundial de Fútbol. Muy buenas noches, Félix, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muy buenas noches, un saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes. Usted tiene muchísima trayectoria como director técnico, como futbolista y ahora como formador de nuevas estrellas en el fútbol. ¿Cómo ve usted la actuación de Colombia en este Mundial? Bueno, quizá hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Me parece que si comenzamos con la mayor alegría que tenemos en ese momento, que es la parte futbolística, el campo de juego, estamos muy contentos, estamos muy felices, saber que por primera vez Colombia pasa a una instancia tan importante como esta. Y bueno, ya tendríamos que analizar otras partes, que es la parte social, la parte anímica, la parte de todo lo que lleva a estar en un campeonato del mundo donde se juegan muchas cosas importantes. ¿Usted cree, por ejemplo, que el hecho, se pensaba que si Falcao no iba a estar, pues Colombia no le iba a ir bien? Entonces, ¿cómo se explica que esto no haya sido así? ¿O es que Pekerman verdaderamente es un genio para poder manejar esa parte que usted habla de la parte social y anímica? Me parece que en ese sentido, bueno, uno puede pensar de que la no estar Falcao en la selección potenció otras cosas de la selección. Un ejemplo muy sencillo, James estaba como un poco tapado futbolísticamente porque nuestra estrella, sin lugar a duda, es Falcao. Pero hay otros jugadores que por supuesto se destaparon y han llevado que el equipo trabaje más en función de equipo y no tanto como la individualidad, que era lo que nos estaba sucediendo en la eliminatoria antes del Campeonato del Mundo. Pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, cuando hablamos de la parte social y anímica? Hablemos un poquito de eso, que es interesante. Tiene que ver con el técnico que supo llevar este grupo a unas instancias que me parece que es lo más interesante de la selección Colombia. Él lo separó un poco de la parte del pueblo como tal. Si ustedes recuerdan, hubo varios compromisos, partidos donde él no hizo la convocatoria en Colombia, sino que hizo la convocatoria en Europa. Es decir, que se llevó a los jugadores, porque él se dio cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos los futbolistas acá en Colombia es el ambiente, la parte social como tal, ¿sí? Que la parte social es la rumba. La rumba, okay, los amigos, los familiares, todo lo que llega a la selección en ese momento. Entonces él, ¿qué hizo? Separó eso.
Les dio permiso, vayan a sus casas, vayan con sus amigos, pero a partir de ahora ustedes se quedan con nosotros y no salen. A tal punto que en la selección, en ese momento en Brasil, la familia y los jugadores están aparte en un hotel y no los dejan arrimar a la concentración de la selección. En ese sentido, el técnico ha sido muy inteligente, o su grupo de trabajo, pues saben que nosotros los colombianos, ese es el detalle más importante que siempre tenemos. Bueno, y la parte anímica, ¿cómo cree usted que está manejando esa parte anímica? Bueno, él hizo algo que es muy interesante. Llevó 3 o 4 jugadores, dentro de ellos Farid Mondragón, que es un jugador que ya está en su etapa final como deportista de alto rendimiento para que sepa manejar el grupo. Tiene a Mario Alberto Yepes, que es un jugador también ya de cierta edad, que también en el campo de juego como capitán es un líder. Entonces él cogió 2 o 3 jugadores que normalmente uno utiliza como referentes para que a estos jóvenes que tienen muchas condiciones, pero todavía le falta la parte anímica, todavía su techo futbolístico no está al nivel bien estructurado, por eso me parece que en ese sentido él también fue inteligente y supo manejar esa parte. Porque no debe ser fácil, por ejemplo, tener algunos, por ejemplo, jugadores que vienen pues con tener mucho éxito internacionalmente y otros que de pronto no tanto. Es decir, hay como una mezcla de diferentes jugadores. ¿Cómo cree usted que se logra esa mezcla? Bueno, en la selección hay algo que es muy interesante también, que es que todos los jugadores, a excepción de 2 jugadores, creo que es Camilo Vargas, el arquero de Santa Fe, y Mejía, el de Nacional, que pertenecen a la liga local, que juegan acá en Colombia. Los otros jugadores juegan en el exterior. Por ahí está Valdés, que juega en Argentina, pero los otros ya tienen una cultura de Europa. En ese sentido, esos jugadores también han crecido en la parte estructural, la parte mental, la parte disciplinaria, que era uno de los grandes problemas que nosotros veníamos aduciendo. Y en ese sentido, pues para el técnico ha sido, me parece, no tan fácil, pero sí ha sabido manejar esa parte, que el jugador que vive en Europa es diferente al jugador que vive aquí en Colombia. Sí, porque uno de los problemas que tuvo Pinto, por ejemplo, precisamente fue esa parte de la falta de disciplina. Es decir, Pinto terminó yéndose y ahora pues está sacando a Costa Rica adelante. Sí, Pinto, pues todos sabemos que es un excelente entrenador, un excelente técnico formado en Europa, y él desde ahí quería o estaba interesado en informarles, en darle a entender al jugador que se tienen que comportar como Europa. Pero los jugadores de Pinto eran de la liga colombiana, sí. Entonces en ese sentido Pinto tuvo muchos inconvenientes porque lo primero que había que hacer era culturizar a los jugadores sobre lo que se hace en Europa, sobre lo que se trabaja en Europa. Para el profesor Pekerman ha sido, me parece en ese sentido un poco más fácil porque el jugador ya vive en Europa, ya conoce todo. Bueno, qué interesante, porque pues después de todo, es decir, es como que si hubieran ido a un internado y hubieran cambiado la cultura, y que una de las cosas que pues nos hace falta a nosotros esa parte cultural, que no sé hasta qué punto, por ejemplo, también lo mismo pasaría en Brasil. Sí. Esa parte, es más, el jugador brasileño todos sabemos ya que no es como el de antes, que dentro de su contrato como futbolista ellos ponían como condición, cuando vamos a realizar en febrero el Mundial, nos dan 15 días para venirse a la rumba, como se dice popularmente. Ya en el jugador colombiano no ha cambiado, me parece que en ese sentido, desde las divisiones menores, en sus trabajos de formación, ya el jugador de formación en Colombia se lo llevan a los 15 años en las selecciones sub-15, ya están viajando a Europa. Entonces en ese sentido ha mejorado mucho esa parte que de ahora comparada con la anterior donde nosotros tuvimos esos procesos. Porque por ejemplo en el partido, por ejemplo con Costa de Marfil, el equipo prácticamente al final estaba completamente, pues estaba bastante mal de estado físico. Sí, agotado. ¿Por qué sería eso? Me parece que entraba a jugar un poco la parte mental del jugador sobre el terreno de juego. Me parece que también hay que analizar lo que es el medio ambiente, la temperatura, el calor. En ese sentido, pues Colombia lo vimos un poco quedado. Es más, en el partido anterior, al final ya
Colombia, todo el mundo dijo, bueno, vamos a tratar de cuidarnos porque es que físicamente, atléticamente un jugador no le da para el descanso cada 5 o 6 días, tiene que tener bastante tiempo. Además de ello hay que pensar que esos jugadores vienen en una temporada larga con casi 40 partidos encima algunos, 50 partidos otros, y entonces en ese sentido pues también hay que pensar que como seres humanos el rendimiento en algún momento va a caer. Sí. Bueno, qué problema que esto va a ser en Fortaleza con un clima terrible. Sí, el clima va a ser terrible. Este próximo partido que es definitivo para Colombia va a ser en un sitio que tiene un clima pues para nada bueno. Va a haber seguramente el tiempo, el descanso, estos 5 o 6 días después del compromiso, 7 en algunos, vamos a tener Colombia una buena recuperación. En ese partido ya entran a jugar otras situaciones, entran a jugar, no sé, me parece la parte anímica, vamos a jugar contra el campeón del mundo. Hay que recordar que Colombia y Brasil han jugado 24 partidos, donde Colombia solo ha ganado 2 veces, Brasil ha ganado 15 veces. ¿Ya? En ese sentido también entran a jugar la parte psicológica, donde el trabajo del futbolista, el trabajo del cuerpo técnico tiene que pasar. Es muy interesante a ver cómo Colombia puede sortear este gran partido que ojalá lo podamos ganar. Bueno, pues muy interesante. Vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Visiten Achira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Félix Valverde Quiñones, pero le hago énfasis en Quiñones porque así era como lo conocíamos a usted cuando jugaba en el Deportivo Cali y en el América, y ahora usted tiene una escuela de fútbol que se llama Félix Quiñones. ¿Por qué, siendo Valverde, usted prefirió que lo conocieran por el Quiñones tanto como jugador como en su escuela? Muy buenas noches, Poncho, para usted, para los televidentes. Cuando el Deportivo Cali me traen de Pasto, porque yo viví en Pasto en la selección de fútbol de Nariño, en el Deportivo Cali estaba otro futbolista que era César Valverde. Entonces, ya para no confundirnos, dos Valverde, entonces bueno. Entonces usted prefirió que le siguieran diciendo Quiñones. Ya me quedé con el nombre artístico de Quiñones. Y yo hasta ahora me estoy enterando, siempre lo conocimos como Quiñones. Como Félix Quiñones, sí señor. ¿Ya? Cuénteme, Félix. Usted viene de una estirpe muy buena de tumaqueños. Félix Calimenio Preciado, Willington Ortiz. Usted, bueno, ha tenido, y actualmente en la selección que está en Brasil, aporta 2 muy importantes jugadores, que son Armero y Barbo. Son los dos de aporta Tumaco. Ustedes allá en Tumaco desde niños empiezan a jugar. ¿Por qué ha dado tan buenos jugadores Tumaco en Colombia, en la selección y en los equipos que participan? Bueno, ahí también tiene que ver mucho con la sociedad en Tumaco, la parte social. Hay pocas fuentes de trabajo, había en ese entonces hasta nosotros. Ahora han llegado muchas pequeñas empresas ahí,
pero no había como otra alternativa, era jugar o ir a la escuela y era poco el trabajo. Entonces, a partir de ahí, muchos tuvimos esa opción de ser futbolista, de ir a la playa, porque no había estadio, ¿sí? Ahora hay un estadio que lo está haciendo el gobierno, me parece, pero era como la otra alternativa y entonces era más el tiempo de jugar que el tiempo de estudiar. Entonces ¿sí? salieron muy buenos muy cracks, buenos cracks, muy buenos futbolistas. Todos los que le he mencionado. Y ahora han llegado muchas escuelas de fútbol. Ahora hay escuelas hasta de Europa en Tumaco buscando talento. De pronto pueden armar el Deportivo Tumaco, solo sí. abriéndose Claro, del Pasto. De Pasto, porque Tumaco era el representante pues, de Nariño prácticamente. La selección de fútbol de Nariño eran 11 tumaqueños los que jugaban y entonces en ese sentido... Todos los aportaba Tumaco, por eso le Tumaco. digo que... Cuénteme una cosa, usted que es de esa vieja guardia, en esa época nos contaban las mañas, que no sé si las trajeron de Argentina o unos entrenadores, eso de ponerle no sé qué en los ojos para que no vieran bien, o de chuzar al jugador, o por ahí me contó un directivo del Deportivo Cali que les habían dado una vez un poco de laxantes para que en el momento de salir al partido estuvieran todos con ganas de ir al baño. Todas esas mañas son ciertas, cuéntemelas, que eso lo dice uno en la calle, pero no... Sí, llegaron muchas cosas, muchas mañas, como para utilizar esa palabra, al fútbol. Y me parece que el fútbol en Colombia siempre ha sido bueno, o era bueno, pero era muy ingenuo a la vez, ¿sí? Y llegaron muchos entrenadores de afuera que fueron induciendo, pues como maña más que todo. Quiero los nombres de los entrenadores, para verlos ahora. Pues más que nombre uno no puede pensar, porque en un principio se manejaba que era, deje de ser como tonto para jugar, defienda muy bien y para defender ¿qué se tiene que utilizar? Pero no me da nombres, Bilardo, ¿verdad? Bilardo era un gran técnico, nos enseñó mucho, mas no era como inculcarle a uno, bueno, haga maldad, simplemente sea vivo, no se deje, ¿sí? Un ejemplo, antes del partido, Feli, tenés que utilizar zapatos de taco alto, de aluminio, y tienes que pisar al delantero para que no salte. ¿Qué sucedía en ese entonces? Al pisarlo con unos guayos de aluminio, o no podía saltar, pero sí le dejaba una herida a ese jugador. Pues no me parece muy ético eso a mí. Imagínese. Yo que soy un admirador de Bilardo, que les dé eso. Entonces, uno por defender su puesto, pues utilizaba esas pequeñas manos. Lo del vaporú, ¿sí? Lo del vaporú en la mano. Correr con un jugador. A mí me tocaba marcar al número 10, por ejemplo. Y tenía que andar para que el número 10, en este caso James en la selección, no hiciera lo que hace. Así que me tocaba que cogerlo, tocarle las nalgas, echarle vaporú en los ojos, evitar de que él hiciera toda su ¿Cómo hacía habilidad. para que no le pusieran amarilla o roja? Bueno, en ese entonces los árbitros también eran permisivos, se pegaba mucho, se pateaba mucho. ¿Era permisivo o era comprado? No, permisivo. Permisivo. Comprado no. No era comprado. No, eso no. Entonces daban las instrucciones de que duro con el Sí, guayo. duro con él. Y existían otras formas de juego. Imagínate que a mí como volante de primera línea, Félix, o los volantes de primera línea de esa época nos tocaba. Yo recuerdo un técnico, Eduardo Luján Manera, que en paz descanse, él murió. Él me decía, Félix, para donde vaya el número 10 tienes que ir tú. Y así que si el número 10 le tocaba ir al baño, yo tenía que ir al baño. Detrás de él. Si no, no podía jugar más. Cuénteme una cosa, le quiero preguntar por el mordisco de Suárez. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Estuvo bien esa sanción de la FIFA? Ganamos 2-0 muy bien a Uruguay, pero ¿eso es una cosa de él o eso se lo piden a él? Yo creo que es una cosa de él. De él. Sí. Su canibalismo. Él tiene esos problemas porque es que eso ya es reiterativo, ya son varias situaciones. Sí. No fue instantánea. Sí, no, es sí. la tercera. Sí. Entonces, ¿Y ese está es de el acuerdo problema. con esa sanción que le puso Yo la pienso FIFA? que sí. Sí, porque es que el fútbol tiene que erradicarse todas esas cosas que sucedieron y que seguramente llegaron ahora con lo de Suárez. Bueno, Félix, ya quiero hacer dos preguntas. Una, deme el marcador de Brasil mañana, contra Brasil.
De Colombia a De Brasil. Colombia a Brasil, sí, de Colombia, que es el marcador. Yo creo que en el partido regular vamos a empate. Ya, Sí. se vamos Ya, al tiempo sí, extra. Extra, y en los penales Colombia puede clasificar. Hombre, qué bien, es que bueno esa cosa. Porque es un partido muy, muy complicado, Bueno, muy duro. Y la última, usted ha sido jugador y actualmente es técnico, entrenador, ¿cuál sería su táctica que le daría usted a Pekerman? Decirle cuál sería. Yo pienso que Colombia no puede salir a ganarle a Brasil, tiene que esperarlo. Esperarlo a que Brasil ataque. cometa el error para poder contragolpear, porque Colombia es bueno contragolpeando. Los goles de Colombia son cuando sale rápido James, cuando sale rápido Jackson, cuando sale rápido Cuadrado. Entonces Colombia no puede salir a atacar a Brasil, porque Brasil también tiene un buen ataque con Neymar. ¿Sí? Entonces Colombia aguantar, y cuando vaya pasando el tiempo, Brasil salir a contraatacarlo. Ya oyeron la estrategia de un técnico muy veterano como Félix Quiñones, porque eso es como lo conocemos. Esperamos entonces que lo oigan allá los que vamos a ganar, así sea con penaltis. Entonces, pues espero que se cumpla su profecía en el día de hoy, mañana. Félix, Bueno, le agradezco mucho la entrevista. Ok, muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. A ustedes muy buenas noches y quedan nuevamente con la doctora Ángela. Gracias, Félix. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Félix Valverde y la Selección Colombia en la Copa Mundial del Brasil. Bueno, Félix, ya en esta parte hablemos un poquito de qué pasaría si Colombia termina clasificado, con quién le tocará enfrentarse y qué posibilidades tiene Colombia desde allí. Bueno, las posibilidades, según el juego de posibilidades en el fixture, en el calendario, Colombia tendría que enfrentarse al ganador de Alemania y Francia. Que posiblemente sería Francia. Sí, posiblemente, bueno, puede ser Francia, ¿ya? Pero seguramente también va a ser igual de difícil, porque es que Colombia, ese paso de Brasil, hay que tomarlo con mucha calma, porque sabemos todos los problemas que hay a nivel de Brasil, la gente como está, expectante si es que el equipo puede y los lograr, colombianos y los seguramente colombianos no alcanzan a llegar desde Río de Janeiro hasta Fortaleza, que es mucho más lejos. Claro, y además todos sabemos que los colombianos compraron tiquete o boleta solamente para la primera parte, no estaban preparados para todo este ambiente que está sucediendo. En ese sentido, pues me parece que futbolísticamente Colombia está preparado, si sabe llevar el campeonato hasta llegar a la semifinal o hasta llegar a la final, ¿por qué no? Porque es una selección que nos ha mostrado que puede llegar desde lo anímico. Vamos a ver si dentro de la parte futbolística le aguanta o le alcanza para estar en la final. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esos niños que están ahora entrenando y que ustedes los tienen en su academia, que puedan llegar a ser, por ejemplo, como James Rodríguez, que también empezó de muy niño? Bueno, son muchas las posibilidades, pero también hay que entender una parte, que es que el futbolista como tal ya se volvió es un producto, es una mercancía, y de pronto me disculpan si hablo desde ese punto de vista, pero hay que prepararlo desde niño. Tienen que entenderse que el niño tiene que ir a su escuela de formación deportiva, por supuesto acompañarlo en la parte académica, la parte del estudio, pero es una carrera muy larga, es una carrera que está por alrededor entre 15 y 20 años para poder ser futbolista profesional.
No basta con un año, no basta con las condiciones que tengan. Y la prueba de eso es los últimos videos que hemos visto de James, desde niño, desde los 8 años jugando ya en torneos, y ahora tiene 23 años y recién se está fortaleciendo como futbolista. Entonces, es una recomendación que nosotros hacemos en la Academia de Fútbol, que los niños tienen que, desde temprana edad, desde los 3, 4 años, ya comenzar a hacer su proceso de formación, ¿ya? Y olvidarse de muchas cosas. Yo a veces doy como ejemplo, yo no tuve la opción de aprender a manejar bicicleta de niño, porque lo mío siempre fue fútbol. Siempre fue desde niño, quería ser futbolista, iba a la escuela, pero regresaba a ser futbolista. Así se vuelve a ser futbolista. Y después de adolescente, me imagino, pues menos rumba. Por ejemplo, decían, que James no tuvo sino 2 novias y pues terminó casándose muy joven. Sí, precisamente. Hay que alejarse de todo eso. Yo veía hace poco una entrevista de Oscar Córdoba, el gran futbolista que tuvimos en Colombia. Decía, yo no tuve la opción de prepararme, de estudiar como debe estudiar un ser humano hasta que ahora que salgo de ser futbolista, ¿sí? Porque el fútbol te llena, te cohíbe de muchas cosas, y el cohibirse tiene que ver con la parte deportiva, tiene que ver con la parte social y tiene que ver con la parte familiar incluso. En su academia usted también tiene niñas, porque veo que las mujeres han ido incursionando más y más en el fútbol. Hay fútbol femenino, hay campeonatos mundiales de fútbol femenino. Sí, tenemos las puertas abiertas para eso. Hay 2 niñas que están ya practicando entre 5 y 6 años. Y me parece bastante interesante porque también hay que darles espacio a las niñas. Y más ahora con el boom del mundial, eso es... todos los días llaman ya los padres de los niños, como dije anteriormente, de los 4 años hasta los 15, 16, 17 años, que ya es una edad donde tienen que trabajar y formarse como futbolista profesional. Hoy en día eso, definitivamente el fútbol es lo que nos está llevando a que la parte social, el pueblo como tal, se integre un poco, sin desmane, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Feli, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa, y a ustedes, pues mucha fuerza, hay que hacer mucha fuerza positiva, pensar mucho en nuestros jugadores, pensar en Colombia, y ojalá que mañana Colombia pues gane ese partido, que sería muy importante. Muchísimas gracias y a ustedes muy buenas noches. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.